Integrantes del grupo: Guillermo Alejandro Cano, Alejandro Bernal y José Alejandro Rosero. Contenido: simulaciones, movimientos principal, movimiento remoto y rutina automática. Podemos ver la simulación en Copelia, cómo funciona el control con ROS. Vamos a ver los movimientos principales del robot. Hay que tener en cuenta que cómo se configura el control. Entonces tenemos el eje X de la palanca izquierda, controla la coordenada en X del efector final. El eje Y de la palanca izquierda controla la coordenada en Y. El eje Y de la palanca derecha controla la coordenada en Z. Y los botones X y Y controlan el ángulo Φ. Botones A y B controlan el motor 5 para abrir y cerrar el efector final. El control se realizó mediante posición y cinemática inversa, pero dado que el incremento en cada coordenada depende de la inclinación de la palanca del mando, se puede decir que la velocidad del efector final varía en función de esta inclinación. Entonces aquí vemos cómo está funcionando el control y cómo se va moviendo el robot. Entonces si movemos la palanca se mueve en X, dependiendo de cómo movamos la palanca se va a mover en Y y se va a mover en Z. También observamos la simulación en ROS y cómo se va viendo en paralelo en el computador. Ahí lo podemos ver funcionando, aplicando los botones y aplicando el control. Ahí lo podemos ver en la simulación también. Vamos a ver el movimiento remoto del robot. Entonces aquí vemos que están los dos computadores. Tenemos el computador, tenemos un computador donde está conectado el robot directamente y por el otro computador tenemos conectado el mando. Entonces ahí vemos cómo se está moviendo, cómo se va moviendo el robot. Vemos que hace movimientos en Z. Vamos a hacer que también abra el efector final, el brazo, la pinza. También vemos que se mueve en el eje X, en el eje Y. Entonces ahí podemos observar el primer computador donde está conectado el robot. Y en la parte izquierda está conectado el mando al siguiente computador. Ahí podemos observar cómo se mueve. Tiene un poquito de vibración. Entonces ahí lo podemos ver en movimiento. Moviendo el mando para moverlo en los diferentes ejes. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Para finalizar vamos a ver las rutinas automáticas que tiene el robot. Entonces se programó, se programó la primera rutina y esta consiste en ir a recoger el borrador. Entonces ahí vemos cómo se va acercando, se va acercando el borrador. Lo agarra, pues ahí vemos que el control no estamos tocando el control. Lo agarra y y procede a dejarlo en, digamos que en el recipiente que le hemos ajustado. Sabemos cómo hace esta rutina automáticamente sin tener que utilizar el control y mover manualmente el robot, sino él hace esta rutina automáticamente. Ahí vemos.